Amada Iglesia, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder enlazarnos a través de estos medios y poder exponer la palabra de nuestro Dios. Es un placer poder verles, poder en algún momento darle gracias a Dios por todas las bendiciones, por todo el cuidado que ha tenido para con nuestras vidas hasta el día de hoy. Iniciaremos en esta mañana nuestro culto. Vamos a hacer una lectura bíblica. Yo voy a invitarles a que busquen en sus Biblias. Vamos a leer en Éxodo capítulo 5, del verso 22 al verso 23, y en el capítulo 6, del verso 1 al verso 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle de tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de su pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, porque os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, a ponernos en las manos de nuestro Dios, para que Él nos bendiga, nos fortalezca, nos dirija y nos ayude a comprender y a entender su palabra y a obedecerla. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos la honra, la gloria, le damos la gratitud profunda de nuestro corazón, porque usted, Señor, ha sido maravilloso. Ha provisto grandes cosas en nuestra vida, ha cuidado. Gracias, amado Dios. Le pedimos, Padre, que usted nos perdone si le hemos fallado, si hemos hecho algo que ha ofendido a su nombre. Perdónenos, Padre bendito, y le suplicamos que usted, Señor, bendiga su palabra, que usted, Padre, permita que esta palabra pueda llegar a muchos hogares y pueda transformar muchos corazones. Alabado sea en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Denles la bienvenida a esa primera banda con el que tocamos. En la guitarra eléctrica, Jerry West. Allá en la batería, el pastor Randall González. En el bajo, Luis Chisi. En teclados de apoyo, desde Monterrey, México, Elvin Cruz. Y el director de mi banda y teclados principales será César Garza. ¿Se acuerdan de esta? ¡Hey! Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas
alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono, y es mi Dios. Exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error. Y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Nos está llamando a la guerra. Hacia afuera, acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo Dios les bendiga a mis amados hermanos en este día maravilloso que Dios nos permite nuevamente recibir. Ha sido muy maravilloso el poder disfrutar cada día
de las bendiciones que el Señor derrama sobre nuestras familias. En este día, que es el día del Señor, seguimos alimentando nuestro espíritu, nuestra alma, por medio de la palabra del Señor. Hace unos momentos leíamos allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, los versículos 22 y 23. Y también leímos o escuchamos la lectura en el capítulo 6, versículos 1 al versículo 8. Y en este pasaje es donde vamos a reflexionar, vamos a escuchar la palabra, el mensaje que el Señor tiene para nuestra vida en este día. Y vamos a tratar un tema muy importante. El título del mensaje de la palabra de nuestro Dios es: Dios sabe lo que hace. En sus atributos hablamos de su omnisciencia, de que Él conoce todas las cosas y Él sabe el tiempo, Él sabe el momento en que cada uno de nosotros necesitamos o que Él se manifieste en nuestras vidas. Así que vamos a considerar este título de este mensaje: Dios sabe lo que hace. Decimos que Dios es bueno. Dios es bueno. A veces no lo podemos o no lo queremos entender, pero creo que todos podemos, o un porcentaje muy elevado, podemos decir que Dios es bueno. Un rey salió de cacería, invitó a su criado para que le acompañaran y fueron. Y tan pronto llegaron ellos al campo, él vio un leopardo y le tiró y le atinó. Entonces corrió para cerciorarse de que el animal estaba muerto, y cuando él llegó ante él, el animal se levantó y le atacó. Y su sirviente corre para defenderlo, y fue así como este animal lo pudieron matar. Pero el problema es que en este ataque al animal, el rey perdió un dedo, uno de sus dedos de su mano. Se fueron al palacio, el rey iba muy molesto, y llegando allá a su casa, le dijo a su siervo: si Dios es bueno, ¿por qué permitió que me quitara un dedo? Entonces su criado le dijo: mi rey, Dios, todo tiene una razón. Dios es bueno y Él sabe por qué lo hace. Esta declaración le molestó más al rey, y dio orden de que a su criado lo metieran prisionero. Entonces el criado estuvo en prisión, y después de 3 meses el rey nuevamente salió de cacería y llevó a otro de sus sirvientes. Y cuando llegaron allá nuevamente a la montaña, al campo donde fueron de cacería, una tribu los tomó y se los llevó y los iban a ofrecer en sacrificio a sus dioses. Entonces los acomodaron a ambos donde iban a ofrecerles en sacrificio, y el rey pudo estar viendo allí cuando mataron a su sirviente, lo sacrificaron, y luego le tocaba a él. Y cuando vinieron estas personas para sacrificarlo, en el momento que ya iban a sacrificarlo, dijo uno: alto, este hombre no está completo. Se dieron cuenta que le faltaba un dedo en su mano.
y dijeron, no podemos ofrecerlo a nuestros dioses porque este hombre no está completo, no está perfecto. Y le dijeron al rey, puedes irte a tu casa, no podemos hacer nada por ti, no podemos sacrificarte o ofrecerlo a nuestros dioses. Entonces aquel rey se fue muy contento a su casa porque no le habían quitado la vida. Entonces, de contento que estaba, dio orden de que sacaran a su sirviente y le platicó lo que había pasado. Y le dice el rey a su criado, fíjate lo que pasó, no me mataron porque me faltaba un dedo. Entonces, el criado le dijo, Dios es bueno, Él es perfecto y nunca se equivoca. Entonces el rey le dice a su criado, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permitió que yo te pusiera en la cárcel? Que yo te tuviese como prisionero. Entonces su criado le dice, porque Dios es bueno, Él es perfecto, porque si yo hubiese estado libre, yo hubiese sido sacrificado. Yo ya no estaría acá, me hubieran ofrecido a estos dioses. Dios es bueno y sabe por qué hace las cosas. Y esto es cierto, mis amados hermanos. A veces tenemos que pasar situaciones complicadas, difíciles, en las que nosotros no quisiéramos o no aceptamos y nos olvidamos que Dios sabe por qué hace las cosas. Tenemos un pasaje allá en Romanos capítulo 9, versículos 15 al versículo 21. Pablo escribiendo a los hermanos de Roma. Él decía en el versículo 18, le decía, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y puede endurecer el corazón del que Él quiera. Esto lo sabemos nosotros perfectamente. En el versículo 20 del mismo capítulo 9, dice que nosotros no somos nadie para altercar contra Él. Decía Pablo a los hermanos que nosotros no somos nadie para altercar contra Él, porque Él solo tiene potestad sobre todas las cosas. Isaías nos dice en uno de sus capítulos, habla en cuanto a que Dios o los pensamientos nuestros no son más que los pensamientos de Dios, ni los caminos nuestros son más que los caminos de Dios. Sabemos, mis amados hermanos, que Dios puede hacer de nosotros lo que Él quiere. Muchas ocasiones nosotros nos oponemos a su voluntad y aún en contra de nuestra voluntad, Dios se manifiesta. Qué difícil es entender, conocer, practicar todo lo que Dios nos enseña. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, leemos la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que el Señor nos ha enseñado. Y en cada una de las palabras que nosotros encontramos, las enseñanzas que encontramos en este libro sagrado, podemos darnos cuenta que es bien difícil entender, es bien difícil practicar. Por eso es importante de que cada uno de nosotros, quienes hemos conocido a Jesucristo, mantengamos una buena relación con nuestro Dios, para que en su tiempo, en su momento, podamos hacer frente a las pruebas, a las aflicciones, a toda clase de tribulaciones, entendiendo soberanamente
que todo lo que viene de Él es bueno. Todo lo que viene del Señor es perfecto. Entonces, quiero que consideremos tres cosas importantes que el texto que hace unos momentos escuchamos nos muestra. Tres cosas importantes. Primeramente, en primer lugar, vemos la reacción de Moisés delante de Dios. Recordemos que en los capítulos anteriores de este libro de Éxodo, Dios sabía la aflicción que había en Egipto, y Dios llamó a Moisés, escogió a Moisés y lo envió a Egipto para que él liberase, intercediese, interviniera ante Faraón, para que dejase ir a su pueblo a una tierra que él había prometido. Y después de después de todas las cosas que nosotros conocemos de lo que pasó para que Moisés aceptara ir a Egipto, después él tuvo que ir, fue a Egipto y se presenta ante Faraón. Ahí en el capítulo 5, ahí encontramos la primera entrevista que tiene Moisés y Aarón ante Faraón. Y en el versículo 22 y 23 del capítulo 5, ahí encontramos la reacción de Moisés ante Dios. Saben que cuando Moisés fue ante Faraón para que dejase ir a su pueblo, dice la palabra de nuestro Dios atrasito del capítulo 5, los versículos anteriores, dice que Faraón se molestó y no dejó ir al pueblo de Israel, sino que les impuso más carga, más tarea. Y cuando Moisés se le informa de lo que Faraón había mandado como una orden hacia sus hermanos, diríamos que Moisés se molestó. Dice en el versículo 22 del capítulo 5, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este tu pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Decía en primer lugar la reacción de Moisés. ¿Cómo reaccionó cuando se le informa lo que estaba pasando con el pueblo? Moisés en estos momentos, mis amados hermanos, no comprendía qué estaba pasando, porque las cosas no se estaban dando como él esperaba. Moisés en su desconcierto, que en el momento vivía, pregunta a Dios, y aquí tenemos dos preguntas. La primera pregunta que Moisés le hace al Señor es, ¿por qué afliges a este pueblo? Y en segundo lugar, ¿para qué me enviaste? Si nosotros reflexionamos un momento en cuanto a la primera pregunta, ¿por qué afliges a este pueblo? Hermanos, Dios no estaba afligiendo a este pueblo. Decía en un mensaje anterior de que el pueblo tendría que estar en esclavitud en Egipto por algunos años. Pero el motivo de la esclavitud o del sufrimiento que el pueblo estaba pasando en estos momentos, el culpable no era el Señor, el culpable no era Dios, sino que el pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo había pecado contra Dios. Y cuando cuando uno ofende a Dios, uno tiene que dar cuentas delante de Él en su tiempo
por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Pero Moisés en esta ocasión le dice al Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Moisés lo hacía porque pensó en este momento de que Dios le dijo, vas ante Faraón y vas a dejar ir a mi pueblo. Moisés entendió que las cosas iban a dar fácilmente, que Aarón iba a decir, está bien, toma a tus hermanos y váyanse pues a donde quieran ir. Quizás de esta manera pensó Moisés, pero no, las cosas no tendrían que ser así. No era muy fácil para un hombre que estaba siendo beneficiado de diferentes maneras por el trabajo de muchas personas a los que él no le estaba pagando y no le estaba dando conforme al trabajo que ellos estaban haciendo, sino que se estaban enriqueciendo por el trabajo que los hebreos estaban realizando. No es fácil para una persona soltar a hombres, a personas que le están dando ciertos beneficios. Pero la actitud de Moisés fue no buena delante de Dios. Y le dice enojado, molesto a Dios, ¿por qué afliges a este pueblo? Y luego la segunda pregunta, ¿para qué me enviaste? Moisés en ese momento, él se sentía culpable porque las cosas se complicaron para los hebreos. Se sentía un mentiroso porque le llevó un mensaje de liberación y no vio respuesta. Entonces, esa es la razón por la cual Moisés tomó esa actitud delante de nuestro Dios. Esta es una de las primeras cosas importantes que nosotros podemos ver en la vida de este hombre. Y nosotros quizás podemos considerar a Moisés porque nosotros mismos sabemos cuáles son las actitudes que tomamos en algún momento delante de nuestro Dios cuando las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos. Pero no olvidemos, hermanos, que las cosas que Dios quiere que en su momento nosotros disfrutemos, pues no tienen que ser fáciles. Tenemos que estar dispuestos también a pagar un precio. Una segunda cosa importante que nosotros podemos ver en este pasaje que hemos leído es la identidad de Dios. La identidad de Dios. Primeramente, ¿cómo reaccionó Moisés? Y en segundo lugar, la identidad de Dios. Ahí en el versículo 2 del capítulo 6, Dios se identifica como Jehová. Dice, yo soy Jehová. Hermanos, la reacción de Dios para con Moisés es diferente. La reacción de Dios para con Moisés es diferente. El Señor entiende, puse aquí mi mensaje, el Señor entiende nuestras niñerías. El Señor entiende nuestra inmadurez. El Señor comprende las situaciones. Y Él siempre obra en misericordia. Hay ocasiones en que tenemos nosotros que pasar situaciones difíciles en nuestra vida para que podamos, valorar muchas cosas en el transcurso de nuestra vida. Vemos que la reacción de Dios es diferente a la de Moisés. Recordemos que cuando Jonás fue enviado a Nínive y las cosas no se dieron como quizás Jonás lo esperaba. ¿Qué pasó con Jonás? Nos dice la palabra también que Jonás se molestó
se enojó con el Señor. Y el Señor reaccionó de una manera muy diferente a como Jonás estaba reaccionando. Porque Dios es un Dios de misericordia. Como leía allí en el versículo 18 de Romanos 9, cuando el Señor dice, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que Él quiere endurecer, endurece. Faraón endureció su corazón cuando se le venía a solicitar de que permitiera al pueblo salir de Egipto. Faraón endurecía su corazón. Y dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón. Y nosotros a veces no podemos entender estas situaciones. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué si va a liberar a su pueblo? Si va a sacar a su pueblo, ¿por qué endurece el corazón de Faraón para que maltrate, castigue, lastime a su pueblo? Dios sabe lo que hace. Nosotros no somos nada ni nadie para altercar contra Dios. Y lo que nosotros tenemos que solamente es someternos a los lineamientos, someternos a los designios de nuestro Dios. A veces Dios quiere esto de nosotros, mis amados hermanos, que entendamos. Pero qué difícil es entender. Qué difícil es comprender, porque siempre nosotros queremos las cosas fáciles. Dios le dice a Moisés lo que haría con Faraón. En el versículo 1 del capítulo 6, ahí le dice Dios a Moisés, dice, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Hermano, Dios tenía todo preparado. Dios sabía el tiempo, cuándo, la hora, el día, cuándo el pueblo tenía que salir. Tenía que pasar un proceso, pero Dios iba a cumplir su promesa, porque Él sabe lo que hace. Pero le dice a Moisés, con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Saben que ahí en el capítulo 12, porque estamos en el capítulo 6, pero en el capítulo 12 del libro de Éxodo, sabemos que hubieron algunas plagas. Ustedes saben cuántas plagas tuvo que pasar que digamos los egipcios para que en su momento el corazón de Faraón se diera, pero se endurecía, pero tuvo que haber una plaga más, o la última plaga que fue la muerte de los primogénitos. Ahí fue donde ya no pudo soportar Faraón. Ya no pudieron soportar los egipcios. En el capítulo 12, en los versículos 31 al 36, nos dice que en esta plaga que fue la muerte de los primogénitos, que cuando vino esta plaga, no había ni una sola casa en Egipto donde no hubiese duelo, donde no hubiese un muerto, mientras entre las familias hebreas no había un solo muerto. Y cuando esto viene, dice la palabra del Señor que Faraón mandó a llamar a Moisés. Fue entonces cuando ablandó su corazón. Fue entonces cuando él cedió. Mandó a llamar a Moisés y lo afligió y le decía que saliera pronto, que tomara
a las familias hebreas que todos salieran, sus animales, todo lo que ellos tenían, que se lo llevaran. Y también dice que los hebreos pidieron a los egipcios, pidieron oro, plata, piedras preciosas. Y dice que el pueblo, los egipcios dieron a los hebreos tanto cuanto ellos pidieron. Y de esa manera saquearon a Egipto. Diríamos, salieron los hebreos, ¿cómo salieron? Salieron bien cargados, con harta plata, con harto oro, con hartos animales. Salieron de Egipto porque Dios así lo dijo. Es solamente es cuestión de saber esperar. Por eso en el versículo 1 del capítulo 6 le dice Dios a Moisés, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Dios es fiel a sus promesas, mis amados hermanos, y esto lo tenemos nosotros muy bien, estamos bien convencidos de que Dios cumple sus promesas. En el versículo 4, el Señor le recuerda a Moisés que hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, de darles la tierra de Canaán, y el tiempo de tomarla estaba cerca. Dios había hecho una promesa, pero hay que saber esperar. Dios ha hecho una promesa a su iglesia, y la promesa que el Señor ha hecho a su iglesia es una segunda venida. El Señor dice que viene por segunda ocasión, y viene para juzgar a los vivos y a los muertos, y viene para recompensar a los buenos y a los malos. Pero todo va a ser a su tiempo. Y los que hemos conocido su palabra, damos testimonio de que tenemos vida eterna y que hay un tiempo en el que la iglesia, de que los creyentes van a gozar totalmente ese gozo completo de su salvación. Y eso va a ser cuando Cristo venga por su iglesia y venga a juzgar a los buenos y a los malos, y venga esperando que aquellos quienes tienen aún hoy la oportunidad de venir a Él lo puedan hacer antes que sea demasiado tarde. Dios se da a conocer. Le dice a Moisés, yo soy Jehová. Y con este nombre no se había dado a conocer, sino se dio a conocer a los hebreos en esta ocasión. Hay dos cosas que hemos mencionado. Primero, ¿cómo reaccionó Moisés cuando el pueblo es oprimido después de la visita a Faraón? Y en segundo lugar, la identidad de Dios. ¿Cómo se nos da a conocer nuestro Dios? Hermanos, el Señor, cada uno de nosotros damos testimonio de que Dios es bueno. Y también en su momento poder decir que Dios sabe lo que hace. Él nunca llega tarde. Él llega en el momento, en el tiempo, cuando debe de llegar. Nunca llega tarde, nunca llega antes ni después, sino el que llega a su tiempo. Porque Él es soberano, porque Él es omnipresente, porque Él conoce todas las cosas. Y en tercer lugar, encontramos la reafirmación de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Moisés ya no quería ir a sus hermanos a darles
falsas esperanzas. Primero le dice a Dios, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Pero después de que Dios se da a conocer y habla nuevamente con Moisés, ahora le dice el Señor, levántate y ve nuevamente a tus hermanos, ve nuevamente a mi pueblo y reafírmales que yo lo voy a sacar de la esclavitud. Moisés se levanta y viene a sus hermanos. El mensaje de Moisés fue dado tal como Dios se lo mandó. En el versículo 6, en el versículo 6 al versículo 8, ahí les habla Moisés acerca del pacto que él había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Los hebreos sabían todo esto de que Dios había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero ellos quizás esperaban las promesas cuando ellos querían. Pero las cosas, bueno, repito nuevamente, mis amados, es que cuando Dios lo ha determinado. Moisés dio un mensaje tal como se lo mencionó Dios. Y el mensaje de Dios fue de grandes promesas. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Que los iba a sacar y los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y esta venía siendo la tierra prometida. La tierra que la Biblia menciona, la tierra de Canaán, la tierra donde Abraham habitó por muchos años, donde Isaac habitó por muchos años, donde Jacob habitó por muchos años. Esa tierra que ellos vivieron por mucho tiempo, fue la tierra que Dios les prometió. Estaban allá en Egipto, pero en su tiempo ellos vendrían y se posesionarían de esa tierra, porque era una tierra que Dios ya había apartado para ellos. Y sabemos, hermanos, que en su tiempo, bajo la dirección de Josué, ellos llegaron y se posesionaron de esta tierra prometida. Entonces el mensaje dado a los hebreos por medio de Moisés fue un mensaje de grandes promesas. El mensaje de Dios es en base al cumplimiento de un juramento hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos, allá en el Evangelio de Juan, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. El Señor hizo una promesa que vendría nuevamente por su iglesia. ¿Lo creemos? Yo creo que sí, todos los que vivimos nuestra vida en Cristo creemos que esa promesa va a ser cumplida. ¿Cuándo? No lo sabemos. No sabemos la hora, no sabemos el día, no sabemos el tiempo, pero lo que sí sabemos es que esa promesa se va a cumplir. Y Dios quiere que estés preparado. Dios quiere que estén tus lomos ceñidos. Dios quiere que tu fe se mantenga firme. Dios quiere que no haya duda en tu vida. Dios quiere que deposites plenamente tu confianza en Dios. Que no dudes por ningún momento de esa promesa. Porque en su tiempo, Dios la va a cumplir. Apliquemos
Apliquemos la enseñanza del Señor en nuestras vidas. Y no dudemos en ningún momento, mis amados hermanos, en creer en que Dios sabe lo que hace. Su mensaje es de liberación, es de perdón, es de vida eterna. Siempre que clamemos a Él arrepentidos, vendrá en nuestra ayuda a rescatarnos de los lazos del maligno, de los lazos del enemigo. ¿Por qué Dios permitió que su pueblo pasara todo esto? Siempre lo que Dios permite es para darnos una lección. Cuando nosotros leemos el libro de Job, allá en los últimos capítulos, cuando ya Dios tiene que hablar con Job, llega el momento en que Dios le dice a Job: ahora yo voy a hablar contigo. Siéntate, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y dice la palabra que Job tuvo que decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y él se sentía tan chiquito ante la presencia de Dios porque él no podía responderle a Dios. A sus amigos le respondió de muchas maneras, pero a Dios no le podía responder. Muchas ocasiones, mis amados hermanos, nosotros queremos altercar contra Él y queremos preguntar un montón de cosas y le decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? O quizás actuamos como aquel hombre que dijo: si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Dios sabe lo que hace. Él tiene un propósito. Si Dios quiere que tú sufras, alaba a Dios, glorifica al Señor. Si Dios quiere que tú disfrutes sus bendiciones, pues alaba a Dios y dale la honra a Él. Porque en los tiempos que nosotros podamos estar viviendo, sean tiempos buenos, sean tiempos malos, demos la gloria a Él, alabemos a Él y las cosas van a terminar bien. Porque todas las cosas, cuando nosotros los ponemos en las manos de Dios, más adelante vamos a disfrutar la victoria. Hay un himno por ahí que dice que después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Así que si Dios permite todo esto, mis amados, que nosotros padezcamos como padeció en algún momento el pueblo hebreo, bueno, alabemos a Dios. Ahorita estamos en un tiempo difícil, un tiempo de contagio, un tiempo de pandemia, un tiempo de quizás de una economía que no es muy buena, pero en todo esto ahí está Dios. En todo esto está el Señor, porque Él nos está enseñando y Él está viendo cómo estamos reaccionando. Y Él a través de su Espíritu Santo nos está persuadiendo a aceptar su voluntad, porque Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a dejarnos en la mano de Dios y vamos a esperar en su voluntad. Y confesemos nuestros pecados delante de Él y prediquemos y compartamos su mensaje a tanta gente que hoy lo necesita. Inclinen sus rostros y vamos a hacer una palabra de oración a nuestro Dios. Señor Jesús, gracias por ser nuestro Salvador. Señor, gracias por la enseñanza, por la exhortación. Señor, gracias porque nos haces entender de que nosotros no tenemos ninguna autoridad
de altercar contigo. Señor, gracias porque tú tienes el control de nuestra vida. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de tu iglesia. Gracias, Padre, porque solamente tú eres el único quien sabes lo que haces y por qué lo haces. Pero tú eres bueno, tú eres misericordioso. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace. Los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza
bendición. Dios sabe lo que hace. Yeah. No peleó, no cuestionó, no preguntó, porque Dios sabe lo que hace. Hermosa enseñanza que hemos recibido. Dios sabe lo que hace, aunque a veces hayan lágrimas en nuestra vida, pero Él no se equivoca, Él todo lo hace perfecto en su tiempo y en su momento, y todo lo que hace es una bendición para nuestra vida, aunque en el momento no lo veamos, pero cuando estamos a la distancia podemos ver y recordar ese momento y decimos, gracias Señor, porque lo que hiciste en su tiempo fue maravilloso. La invitación, hermanos, es a que en la próxima semana nos volvamos a contactar. Les invitamos a que compartan este video, a que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios, lleguen a sus vidas, la palabra pueda transformar los corazones y pueda llenarlos de amor, de ese amor que solamente viene a través de Jesús. Alabado y glorificado sea su nombre. Y mientras no nos podemos ver, nos abrazamos a través de las oraciones, a través de una llamada. Que Dios les bendiga, que esta semana sea de muchas bendiciones, que Dios fortalezca y cuide nuestras vidas. Amén.